Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a un podcast de Sonar en esta dinámica tan bacana que llevamos, Ander. ¿Cómo se ha sentido? Bien. No, esa dinámica están súper bacanas, la verdad. Conociendo obviamente ese país humano de todas las personas que han pasado por aquí, por nuestro set, y uno más para la lista, ¿verdad? Sí. Algo increíble. Hoy tenemos a una gran persona con nosotros. Ya le vamos a contar quién es y vamos a hablar un poquito de su vida. Así que, bueno, no, sin más preámbulos, vamos a darle la Démosle bienvenida, cabida a esto, ¿cierto? ¿verdad? Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Sonar. Un placer saludarlos muchachos, estar aquí con ustedes, felicitarlos por esta bonita iniciativa de algo diferente para la ciudad y de poder venir aquí a contar algo sobre la vida, hablar de vida y de lo más lindo que es la amistad. Bueno, Andrés, ¿tú fuiste, creo, aquí en el barrio San Francisco o cómo? Cuéntanos un poquito. Vamos a retrocedernos en el tiempo Esa a historia de conocer esa Andrés, a ver, historia, cuéntanos. esa niñez de Andrés. Cuéntanos un poco, pues. La niñez de Andrés fue muy pues, bonita, todos tenemos un momento bonito en la vida cuando recordamos la niñez. Yo nací en el barrio San Francisco, tengo 46 años. De los 46 he vivido 45 años en San Francisco, ¿cierto? Eh, Mi niñez fue en dos lugares del barrio, en la carrera 65 y en la carrera 69. Vivía con mis abuelos, viví con mis abuelos en mis comienzos. Era una etapa muy bonita del barrio porque era el momento donde el barrio apenas estaba, digamos, surgiendo, donde las calles estaban destapadas, muchas de ellas, donde nos tocó ver cuando se puso el alcantarillado en las calles, donde llegó el momento de la pavimentación, donde jugábamos en las mangas cercanas al Liceo Consejo Municipal, todo eso, Bariloche era una finca de caña en ese momento. Entonces nos metíamos a robar caña allá y nos sacaban boleados ya el mayordomo. Fue una etapa y una niñez muy bonita que uno, la verdad, cuando uno recuerda eso, cuando Andrés recuerda eso, a mí me da mucha nostalgia. Me parece muy bonito esa etapa de la vida y trato de recordarla con todo el cariño. Eso fue algo muy bonito, pasábamos en las calles, vivíamos con los primos, con la familia, con los amigos, jugábamos mucho. Era una época de mucho juego, era una época de mucho respeto. Respetaba uno mucho los viejos, los mayores, se respetaban mucho más que hoy. Y bueno, es maravilloso recordar esa época, es muy bonito. Ver esa transformación, obviamente, a través de una persona que ha vivido su totalidad de la vida en nuestro barrio, ¿verdad? Y ver todo lo que ha pasado y lo que ha transcurrido para que sea hoy el barrio San Francisco es demasiado gratificante, ¿verdad? Sí, ir viendo poco a poco la transformación y lo que se ha convertido el barrio en cuanto pues ya es la hábitat de todos, toda la gente que ha llegado de afuera y de ya cómo está poblado es fuerte. Más que todo para ellos que les tocó la manga, ¿cierto? Ya a uno le tocó fue el edificio. Sí, a mí no me tocó la manga, yo llegué al barrio San Francisco teniendo 11 años y ya de ahí en adelante ya lo conozco obviamente cómo se ha transformado, pero el barrio es una cosa excelente, el acogimiento, los parceros obviamente que conocí en este mismo barrio son extraordinarios. Andrés, ¿cómo es esa transformación del barrio cuando estuviste acá y hasta donde ya ha llegado ahorita? ¿Cómo ha sido ver todo ese proceso y ese cambio en nuestro barrio? Lo que pasa es que ustedes decían algo, ha llegado gente nueva, ¿cierto? Ha llegado mucha gente nueva al barrio. La 27, digamos, es una zona comercial que transformó la dinámica del barrio, la ubicación de todos estos, como un bulevar comercial que hay en ese sector, transformó mucho la dinámica de lo que es el barrio. Igualmente la cárcel trajo una historia muy, muy dura, muy difícil, que cambió esa historia del barrio. Yo creo que ahí se parte San Francisco, entre lo viejo de San Francisco, entre ese San Francisco de esas familias tradicionales, de los muchachos buenos, sanos, de la gente
de la gente muy pueblerina, digámoslo así, muy de pueblo, que fuimos en ese momento, y que a través de ese desarrollo de la llegada de mucha gente a la cárcel, trajo igualmente la llegada de trabajadores de esos capos de la mafia, y eso hizo que el barrio cambiara definitivamente y que viviéramos épocas de mucha violencia, épocas muy difíciles para el barrio. Luego la instalación del barrio Bariloche como vecino, que también tuvo un momento de conflicto entre Bariloche y San Francisco. También la instalación o el asentamiento del Limonar 1 y 2, que también nos trajo otra época de mucha violencia. Todo eso, el barrio ha tenido historia. San Francisco es un barrio muy especial, ¿cierto? San Francisco es un barrio que ha llegado mucha gente, pero que fácilmente, digo, la gente se apega mucho a las entrañas de lo que es San Francisco. San Francisco, su gente es muy especial, su gente son alegres, es gente trabajadora, gente humilde. Aquí todos somos iguales, aquí poco es de rendirse, le pleitesía al uno, no, aquí somos iguales, aquí vivimos los unos con más, los unos con menos, pero todos vivimos en el mismo entorno, vivimos en lo mismo. Uno ha visto en el último tiempo como la juventud del barrio se ha venido profesionalizando, o sea, es una juventud de mucho empuje, liderando procesos sociales y juveniles, desde lo cultural también. Entonces eso le alegra a uno mucho ver que estamos dejando atrás esas épocas de violencia, esas épocas de visionarnos trabajando con el jefe paramilitar, y ya estamos en otra construcción de juventud muy bonita, una construcción que creo yo será muy positiva para el futuro del barrio San Francisco. Algo muy interesante que él habla es como esas dos historias del barrio, ¿cierto? Que solo ellos, que llevan mucho tiempo acá, nosotros que somos muy nuevecitos, Sí, ¿cierto? sí, Y más el bastante. equipo de Sonar, que todos, prácticamente todos son de acá de San Francisco, entonces conocen muy poco y es muy interesante eso. Y ya adentrándonos en esos dos puntos, ¿alguna anécdota que tengas que te haya marcado, ya sea aquí en el barrio o que quieras compartirnos de niño, de No, joven? pero es que anécdotas son muchas, muchachos, es que nos quedamos acá todo el día, Sí, la verdad. porque miren, es la niñez, ¿no? A ver, televisión había muy poco, ¿cierto? ¿Internet? Televisión no, internet no había. No había. Teléfono era el de ruedita, el de Todavía era sí, el de cablecito, ¿sí o qué? sí, no, No, el de ruedita viejo, hace rato yo no, Unos añejitos. ese me tocó a mí, no tenía que esperar a que toda la ruedita se devolviera para marcar el siguiente número y uno era ahí, ti, 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 ti. Zzzz. Es que mamera, no, cuando no, era no. hasta el 9 y eso era bueno, nos tocó la época de los teléfonos públicos, ¿cierto? Entonces eran los teléfonos públicos rojos en ese tiempo pero es que me está gozando el público, hermano, fue muy viejo, ¿cierto? Entonces era el teléfono público de gratis, entonces la gente hacíamos fila porque en la casa le ponían problema a uno. Le decían, no, usted va a hacer eso va a subir mucho la cuenta de servicio, porque si uno iba a llamar a alguna noviecita, algo así, algún cotice que tuvieran o por ahí, entonces las mamás, eso sube mucho la cuenta, la cantaleta y toda la vaina, entonces le tocaba a uno y dice, para la esquina. Y en la esquina era una fila. Decía el Seguro Muchachos, Social. era fila para hacer la llamada, ¿cierto? Uy. Entonces eran 15, 20 personas haciendo fila normal. Qué cosa tan hijo de puta, ¿no? Eso, No, es que... No, pero usted lo recuerda hoy, entonces usted dice, uy, ¿cómo así fila para llamar? Que si yo tengo acá el celular, yo lo hago fácil, ¿cierto? Pero en esa época era fila y uno hacía la llamadita. Habían algunos que eran con moneda, ¿cierto? Pero habían otros, instalaron otros gratuitos. Recuerdo mucho aquí en el sector del Filo, 65 con 27, había uno. Y arriba de la escuela, en la 26 con la 68, había otro. Y eso eran las filas para llamar, y entonces el que se estaba demorando mucho, ya la gente empezaba a todo el mundo haciendo fila como para lo mismo, ¿verdad? Y me imagino que apenas llegaba el turno de uno tampoco se quería despegar de ahí. Uno era ahí el minuto y qué tal, y todo el mundo ahí como acosándolo.
eso marca pues como ese antes y ese hoy de lo que se vivió en el barrio y en todos los barrios finalmente, ¿cierto? Porque era lo mismo, pero historias y anécdotas todas, uno en la calle le tocó ver muchísimas cosas de niño, el juego en la calle, como les digo, nosotros nos tocó ver cuando en medio de las calles empedradas llegaron algún día de PM, el cambio del agua, por ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros funcionábamos con un agua, tenían unos tanques arriba de la cárcel y con eso nos abastecíamos aquí del agua, el agua del barrio, ¿cierto? Usted le dice a las señoras y el agua del barrio. Pero llegó EPM, pues claro, con toda su infraestructura, montaron todo, entonces había mucha gente reacia, porque entonces decían, pues ¿cómo así? ¿Para qué nos van a cobrar? ¿Cómo nos van a cobrar agua si nosotros aquí la tenemos gratis? Eso también hubo un choque, inclusive hoy todavía hay casas donde tienen agua del barrio para, para echarle a las matas, para trapear, ¿cierto? Todavía hay casas que tienen esos dos sistemas y a nosotros nos tocó ver cuando llegaron, cuando metieron esos atanores grandes de cemento, que es por donde hoy, son los mismos que están ahí, un viaje de años. Todo eso nos tocó, la transformación de eso, digamos, las vías nuevas, la vía hacia el Liceo Consejo, toda esa construcción de Bariloche, que era, digamos, un concepto diferente para nosotros, porque eran apartamentos más bonitos, más lujosos, las casas de nosotros eran más viejitas, ¿cierto? Pero eso fue lo que marcó el cambio y ha marcado el cambio de la población, de llegar gente nueva. Se ha perdido lastimosamente lo que se vivía antes, muchachos. Antes había más comunión en las calles, había ¿qué digo yo? La gente era más unida. Entonces yo recuerdo mucho la casa de mis abuelos, vivían en la 65 y la casa de los abuelos tenía entrada por una cuadra y frente por el otro también. Entonces la abuela en diciembre hacía los platos de natilla, hacía panes, mi abuela Blanca hacía panes, era una cosa hermosa. Entonces la abuela era todo el día haciendo panes y los panes era para mandarle a los vecinos primero y nosotros allá pendientes, los nietos y todo eso pendientes. Entonces nosotros entrábamos por un lado, mamita, ya están los panes, todavía no, porque hay que mandarle a doña Ana, hay que mandarle a doña Ana. Bueno, entonces nosotros nos metíamos, nos volvíamos, dábamos la vuelta a la manzana, nos metíamos por detrás y nos le robábamos los panes a la vieja y llegábamos y volvíamos a salir y todavía no, pero eran las historias inocentes, pero sí que muestran cómo era el tema en diciembre. Por ejemplo, se llenaban las mesas de las natillas que llegaban de otras casas, de los vecinos, y eran primero los vecinos que entregaban a sus amigos que comer ellos mismos. Era una tradición muy bonita que se ha perdido, digo yo, en toda parte. Sí, lastimosamente, pues a medida que van cambiando el tiempo, las tradiciones y las personas también van cambiando con eso mismo. No, y qué bonito, la verdad, hablar como de diciembre en estas épocas, Sí. porque es algo muy nostálgico. Me imagino que recordar tantos tiempos, tantos diciembres en este barrio, con toda la gente querida, sí le llena a uno ese corazón como de nostalgia y de alegría, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, Andrés, ese cambio, obviamente, del barrio, pero también personalmente y ese crecimiento personal que ha tenido Andrés a medida de todos estos años? No, venga, hombre, mi familia, yo soy hijo único, yo soy hijo único. eh, digamos que mi familia y mis hermanos fueron mis primos, yo vivía mucho con ellos, en las familias de ellos. Éramos una familia humilde, como la gente de nuestro barrio, muy humilde, que hoy la humildad para muchos jóvenes es no comprar los tenis de 600.000, sino los de 500.000, y que los papás lo compren, y eso es humildad. Para nosotros nos tocaba más difícil, era una época más complicada en torno a eso, porque no se vivía pendiente del tema económico, de las marcas, no, de hecho no la había, no existían. Pero sí era difícil uno soñar en esa época con regalos pues ostentosos, con
tenis de marca, con ropa de marca, pues no, nosotros no podíamos vivir eso, ¿cierto? Y nuestros regalos eran regalos humildes, un balón que lo disfrutábamos como el que más, unos guayos, pues uno jugaba fútbol, entonces a uno, ¿cuáles guayos Nike o Adidas? No, nosotros nos traían unos guayos marca Cacharetos. Sí, los llegué a escuchar, pero por mi Sí. mamá, hace Creo que rato. sí. Los corchés, ¿sí saben qué es Cachareto? Sí. Bueno, listo. Para los que están escuchando, Cachareto es un señor del barrio San Francisco, don Orlando, se me olvida el apellido. Don Orlando, un señor muy, muy querido y tenía su casa en la 27, entre 70 y 69, tenía ahí la casa y ahí mismo tenía la empresa. Y entonces el señor hacía balones y hacía guayos, ¿cierto? Pues los balones con que nosotros jugábamos eran los balones que los viejos le podían comprar a Cachareto porque eran más baratos, ¿cierto? Y los guayos igual. Lo particular de los guayos, que no me vaya a escuchar don Orlando, es que, es que los guayos no duraban mucho, ¿cierto? Entonces uno se iba a jugar a la cancha, a la cancha de siempre, la que siempre nos ha acompañado, que se ha perdido lastimosamente. Nos íbamos a jugar a la cancha y eso duraba tres partidos. Y uno a los 2, 3 partidos, con ese esfuerzo que los viejos le dieron los guayos a uno y uno feliz de tener guayos nuevos, tenía que salir para donde don Orlando con los don Orlando, vea, se me despegó la suela, vea, tal cosa. Era algo muy bonito, era algo muy bacano en el momento. Algo muy bacano y nos adentra como una pregunta. Es que Andrés Caro niño fue plaguita. Sí, plaga, Ave Fue María. plaga. ¿Cierto que sí? No, yo fui un niño muy, muy, muy tranquilo, muchachos. Un niño del común, jugaba mucho pues en la calle, porque todos jugábamos en la calle. Se vivió y se gozó al menos esa niñez. No, total, porque nosotros, miren, nosotros no teníamos, yo estudié en la escuela San Francisco, ¿listo? Entonces los paseos de la escuela San Francisco eran, espérenme, eran la Confama de la Estrella, nos llevaban una vez al año y nos íbamos caminando casi siempre. No, y viaje, porque ahorita uno ya también sube de aquí a la estrella y ya, No, como a medio camino no mamá. Y sabe que Anderson, el otro es que nos llevaban una vez al año a Confenalco de Guayabal, ¿cierto? Y ese era el paseo de nosotros en la escuela. Una época de escuela muy bonita, muy, muy bacano, porque finalmente no había, es que qué más había para hacer. Entonces uno jugaba, era de la escuela, salía uno a jugar en las calles, a jugar en las mangas, a patear un balón, a jugar tai, a jugar todos estos juegos que uno disfrutaba muchísimo, pero era muy sano todo, era bien sano. O sea Qué que bonito. el deporte acompañaba a Andrés Caro toda su vida. ¿Y cómo está pues para jugar en estos Pero momentos? usted me preguntó, entonces yo era un pelado tranquilo, ¿cierto? Vivíamos en torno a eso. Fui muy buen estudiante hasta quinto de primaria, hasta cuarto de primaria, fui muy buen ¿Vieron? estudiante. Ahí cambia la Ahí le torta. bajé, ¿cierto? Fui buen estudiante hasta cuarto de primaria, de ahí para allá era más bien regularcito. Pero no, fui siempre a hacer muchos amigos, de estar en muchas cuadras y pude hacer muchos amigos en el barrio, bien. Y hoy que el fútbol, hoy hoy nos hemos alejado mucho del tema del deporte, ya las otras cosas en que vive uno y que hace, pues como que lo alejan a uno de eso, y el tiempo que tiene uno lo dedica como a sus hijos, como a la familia, ¿cierto? A los amigos, pero a veces las actividades de uno evitan como muchas cosas personales y muchas cosas que uno podría disfrutar más. A ver, Andrés, pues sí, es verdad ya lo que dices, obviamente ya uno crece y tiene más responsabilidades y entre esa vida profesional tuya, ¿cómo es la repartición en ese tiempo para sacar tiempo o pues valga la redundancia para tu familia, para dedicar a esas cosas más cercanas, más personales? Partirse obviamente porque es algo que demanda muchísimo tiempo. Los años le van diciendo a uno muchas cosas de la vida, no es que yo esté viejo, aclaro, listo. Pero
cuando yo comencé en la actividad que yo pues he desarrollado los últimos años, yo le dedicaba muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo. Yo trabajaba de lunes a domingo. Los domingos salía, los domingos me iba para alguna cafetería o algún tinteadero del municipio, me sentaba en una esquina a tomar tinto con la gente, listo. Salía al mediodía, iba, recogía a mi esposa, a mis hijos que estaban muy pequeñitos, los recogía, me iba con ellos para un centro comercial, almorzaba con ellos y ya a las 6 de la tarde estaba fundido de toda la semana a voltear y me iba para la casa ya a descansar. Y ese ritmo lo mantuve mucho tiempo, hasta que me pasó factura ese esfuerzo y me dio una parálisis facial previo a un 31 de octubre. Me dio eso y digo yo, fue todo el estrés y la carga de trabajo que yo estaba llevando. Ahí en ese momento yo tomé una decisión. Yo dije, para mí es importante lo que hago, lo que puedo ayudarle a los demás, todo lo otro, pero primero es mi familia, primero son mis hijos. Y a partir de ese momento no es que haya descuidado las actividades, sino que traté de optimizar más el tiempo, traté de frenar eso, de dedicarle más tiempo a mis hijos. Estaban apenas creciendo, estaban muy niños en ese momento, y desde eso he tratado de dedicarle más a ellos, más a estar con ellos, acompañarlos. Finalmente los jóvenes hoy rápido se van de las casas, rápido están en otras actividades, y sí me tracé eso. Yo, bueno, hay que disfrutar mi familia. Entonces desde ese preciso momento la vida me mandó ese mensaje, yo la acepté por ese lado, y me dediqué mucho a ver el crecimiento, a disfrutar el crecimiento de mis hijos, lo que hacen, a estar con ellos, a salir y acompañarlos en lo que les gusta a ellos. Bueno, y cuéntanos, Andrés, cómo parte ese liderazgo tuyo, desde dónde inicia a ser lo que eres ahora, ese liderazgo. Cuéntenos, pues. A ver, desde hacer muchos amigos, yo creo que mi vida siempre ha sido con un objetivo, y es haga muchos amigos, listo. En la medida de ver las posibilidades de poder ayudarle a los otros, de poder uno sintonizarse con las dificultades de las comunidades, pues uno va encontrando que tiene que buscar formas de ayudar. Entonces comenzamos a liderar algunos procesos culturales, algunos procesos deportivos en el barrio, y siempre esa presencia en el barrio para con la gente. Entonces eso nos ayudó mucho a ir creciendo en el liderazgo a nivel de barrio, y posteriormente pues comenzar a hacerlo, regarnos por Itagüí y comenzar a ejercer ese mismo liderazgo en Itagüí. Pienso yo que ha sido una experiencia bonita, bacano, de poder uno decir, bueno, hemos cumplido un ciclo en esta actividad, hemos podido ayudarle a mucha gente. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, usted algún día me ayudó con tal cosa, y yo, sí, qué bueno, yo no me acuerdo, ¿cierto? Pero no hacemos una cosa como para poner ahí en un cuaderno y en un listado, sino para poder ayudar. Yo creo que esa es la vida. Haga amigos, ayude de lo que usted pueda ayudar, y eso es, de ahí para adelante la vida le va tirando bendiciones a uno. Todo de ahí para adelante es ganancia, obviamente, con lo que uno se quede y lo que le pueda brindar a las demás personas, yo creo que es muy importante. Bueno, y dentro del vínculo familiar, bueno, ya nos contaste obviamente que tienes hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Quién vive Andrés Caro? Cuéntenos, pues. ¿Tienes a Andrés Caro como padre? Yo soy casado. Ojo, pues ya bailas. Acabo de perder un poco de admiradores. Sí, ya no puede. Mentiras, hermano. Vea, yo soy casado, soy casado con una mujer que amo mucho, que es una gran persona, Me brillan los ojitos. que me ha ayudado mucho en la vida, me ha ayudado muchísimo en la vida, desde muchos aspectos a crecer. Ya antes de yo casarme tenía una hija, se llama Juanita. Juanita hoy va a cumplir ya 18 años, está estudiando Derecho,
esa es una hermosa mujer que se está convirtiendo en una gran mujer y en una buena profesional, tiene un gran liderazgo social también, le gusta toda esta vaina. Con mi esposa vivimos un tema bonito, 5 años que nos divertimos mucho, 5 años iniciales que nos dedicamos a pasear, a la rumba. Eso fue una cosa muy bacana. Y a los 5 años que quedamos en embarazo de un par de gemelos, ¿cierto? Pegó en el clavo. No fueron uno, fueron dos. Como la canción. Entonces, fueron un par de gemelos, Emilio y Simón, que, que son la alegría de mi vida, ¿cierto? Mis hijos para mí es lo más grande, mis dos gemelos, mi niña, es lo más hermoso que yo puedo tener en la vida, no hay nada comparado con eso. De esa manera está compuesta mi familia, ya. Qué bonito escucharte hablar así, de esa manera, con tanto amor y tanta admiración y respeto a lo que es tu núcleo familiar. Y de la manera en la que hablas pues, de tu esposa representa obviamente la gran mujer que has sido en tu vida. Eso es demasiado importante, Sí, obviamente, no, en la vida. y me imagino que una mujer paciente, porque pues este hombre que se mueve y tiene una agenda súper apretada, pues yo creo que es una mujer muy paciente de estar Mire, siempre ahí. ella me conoció haciendo política a mí, listo, me Imagínese. conoció haciendo política, entonces ella desde que sabía que se enfrentaba con meterse conmigo, pues permitir que yo me metiera con ella en la vida de ella. Pero sí, es una mujer tranquila, es una mujer madura, ha aceptado muchas cosas, sabe que hay momentos, y sabe, también lo tiene claro que para mí lo primero en mi vida es la familia. eh, pero es una gran mujer, ¿cierto? Yo creo que el matrimonio trae cosas muy bonitas, el matrimonio trae cosas muy especiales a la vida de uno, le ayuda a uno a fortalecerse en muchas cosas como persona. Y para mí una de las grandes decisiones de la vida fue casarme, ¿cierto? Eh, bueno, no, si me dijeran se vuelve a casar, yo digo sí, me volvería a casar. Vea, un pensamiento diferente, porque hay muchos hombres que le huyen al Y matrimonio. al compromiso bastante. Sí, fuerte. Bueno, vamos a hacer la primera dinámica de esta entrevista, Ander. Nos llegaron unas foticos, Andrés, Eso unas es. foticos. Vamos a hablar de esas foticos. Padre Santo. Así Sí, que, no, pero fotos que representan obviamente todo lo que ha sido este gran todo lo hombre, que ha ¿verdad? sido. Ay, por ejemplo, mira esa para empezar. ahí se las vamos a poner a ustedes. Ya Vamos a saben que por empezar ahí, con no, pero eso. es que, o sea, ya. Es ¿Cómo muy linda, arrancamos, Andrés? muéstrenla. A ver, esta historia de esta bella foto. Esa foto, es ¿qué representa? Mire, estábamos en un momento difícil, que estábamos en plena pandemia, cuando fue esa foto. Yo siempre le decía a mi hija, siempre he creído, las fiestas de 15 años son muy bonitas, pero la disfruta más la gente y nunca la gente queda contenta. Siempre haré tal cosa, faltó tal otra comida maluca, todo frío, bueno, todo lo que dicen. Siempre le decía, escoge un regalo, escoge otra cosa, hace otra cosa, hazte un viaje, conoce. Pero no, ella insistió y bueno, a pesar de las dificultades estábamos en pandemia en ese momento, logramos hacer una reunión familiar, hubo poquita gente, algunos amigos de ella, pero para mí fue una noche que me marcó mucho la alegría de lo que representa pues los 15 años para una mujer y fue muy bonito, ¿cierto? Fue muy bonito, para mí fue muy especial ese día y no lo voy a olvidar nunca. Un día súper emotivo. Yo creo que ver el crecimiento, obviamente, de una hija es algo. ¿Cómo es ver a esa niña que es tu bebé, tu niña chiquitica, ya en un punto tan mayor, ya convirtiéndose en mujer, como nos decías a un principio? Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, uno pone todo de sí para que sus hijos sean personas maduras, sean personas que sepan decidir mañana, sepan escoger mañana, sepan vivir y volar por sí solos. Ese es el trabajo de uno. Pero siempre, por más que uno crea que hace el trabajo bien, uno siempre tiene ese margen de, ay, Dios mío, ¿será que sí lo hará bien o no lo hará bien? Y esos temores que como papá todos vivimos.
ver que crecen es bonito, pero es doloroso, porque entre más crecen, más se alejan de uno. Eso pasa y es normal, pasará siempre, pero bueno, es saber aceptar que esa es la vida y que los hijos son momentáneos, es un momento, y que ese momento aprovecharlo al máximo, vivirlo al máximo y gozártelo al máximo. He tenido la oportunidad pues de conocer y trabajar con Juanita y es una gran líder, ¿cierto? Y aquí parte esa pregunta, ¿a usted le gustaría que ella, pues siendo la mayor, coja los pasos de Andrés Caro? No, No, porque a ver, quiere compartirlo. porque el mundo de la política es un mundo muy complicado, muy difícil, muy ingrato. Eh, yo preferiría que ella trae, pues por supuesto, trae cosas muy bonitas, la política trae cosas muy bonitas también, no todo es malo, pero no quisiera que ella se viera enfrentada a muchas cosas que se enfrenta uno, por parte de situaciones externas. Usted es enemigo de alguien y usted ni siquiera lo sabe. Hay gente que lo odia a usted porque usted asume una posición política, pero usted ni siquiera lo sabe. O ni siquiera le preguntan a uno, usted por qué tomó esta decisión, usted por qué está hablando de este tema de esta manera, no, simplemente juzgan y lo encasillan a uno, y usted por ser político, entonces usted es una rata, usted es una cantidad de cosas que hacen que el ejercicio sea muy difícil. Ver eso uno no lo quisiera para una persona cercano, pero también yo soy alguien que sabe aceptar y respetar lo que los demás quieren. Juanita y mis hijos y las personas que me conocen saben que yo pienso, cada uno decide y actúa como considera, donde esté feliz, haga lo que usted considere que lo haga feliz. Si yo aquí estoy aburrido, no tengo por qué estar aquí, tengo que irme donde estoy. Que cada paso que dé, sea mi hijo, sean mis amigos, mis familiares, que lo den porque están convencidos que eso es lo mejor, pero no porque estén obligados, no. Entonces, si yo le he dicho a ella, se lo he dicho a Juanita, a mí no me gustaría que lo hicieras, pero si lo hace, yo soy el primero que va a estar al lado de ella, acompañándola y ayudándola, por supuesto. Qué bonito. ¿Bien? Bastante, ¿verdad? No, yo creo que la foto, la siguiente que sigue es algo súper Sí, lindo, algo muy ¿verdad? tierno, ya como abriéndose más a la familia, Más a la ¿cierto? familia, ¿verdad? Es en esta fotico. Esa foto es algo que nosotros tenemos como un momento de encuentro. Eh, Nunca he influenciado a que mis hijos sean hinchas de Medellín, porque sé que van a sufrir mucho en la vida. Nosotros los hinchas de Medellín sufrimos mucho. Siempre lo he vivido. Para mí ir al estadio es un momento de relajarme, de salirme de lo que yo soy, de putear al árbitro, cierto, ¿para qué? Va a decir uno que no. De un momento bacano, yo disfruto mucho ir al estadio. Juanita, toda la familia, Juanita vive con su mamá, con la familia de la mamá, todos son hinchas de Nacional. Yo nunca le dije, vení Medellín, te invito, no, nada, pero ella desde niña siempre fue hincha de Medellín, entonces muy hincha de Medellín. Y los gemelos pues también son afiebrados por el rojo, entonces es un espacio que nosotros tenemos y que compartimos como familia, y que normalmente cuando podemos arrancamos para el estadio todos juntos a ver el equipo. De muy chiquitos, los niños estaban muy chiquitos, yo recuerdo que estaban tan bebés, me los llevé, con mi esposa, que también es hincha de Medellín, por supuesto, Coincidió yo. pero estaban tan chiquitos que me los llevé de brazos para el estadio, para un partido Medellín-Cali, no lo olvido, que llegamos a la entrada del estadio y no me los dejaron entrar, ¿cierto? Tan chiquitos, desde así bebecitos siempre los he llevado al estadio. Entonces hoy para nosotros es como un encuentro familiar, ir y compartir en el estadio, ir y sentarnos, comer cualquier cosita antes de entrar, salir, y bueno, es algo como religioso ya para nosotros. Qué bonito, qué bonito. Bastante, obviamente, el compartir de ese momento, más allá pues del deporte, es esa convivencia en familia. Y como dices, pues disfrutando ya
independiente de que sea Medellín o Nacional, el núcleo familiar es demasiado importante dejando eso de lado. Así es, siguiente. En Ahí les esta van a foto aparecer, ojo, pues. ya me queda un conflicto porque no sé sacar aquí a Andrés. A ver, A ver, es que... ¿Quién Ah, dice usted que es sí, Andrés? sí, Sí, es pues, facilito. Es facilito, cuéntenos, Vamos a Andrés, a ver, pues, ver. la gente por ahí que la está... Pues que la vaya a ver, ¿sabe quién? ¿Dónde está Andrés ahí? ¿Dónde Ya sacaron esa empezamos, foto ya ustedes, empezamos hombre? con las privadas. Esa foto fue 1993, muchachos, no hagan cuentas, por favor. Que en ese año me gradué yo del Colegio El Rosario. Ahí estaban los parceros del colegio con los que yo comparto, todavía comparto con varios de ellos, por favor no hagan análisis, pues, con muchos de ellos todavía comparto, son buenos amigos, los aprecio, hablo mucho con muchos de ellos del colegio, pero fue la época del colegio, güey, maravillosa. No les cuento qué pasó después de esa foto, pues, porque fue Ah, una ya, noche- ya, el una remate, noche el after bacana, party. Sí, eso aquí vea. ¿Cómo El era? after ¿Cómo era? party. Bueno, esa es la despedida del colegio. El prom. De 11, eso, bueno, lo que llaman hoy prom. Eso fue una eso locura, me imagino. Ave María. Tema cerradito acá. Siguiente foto, ya se imaginarán qué pasó después. Pero bacano porque la siguiente foto se entrelaza con Sí, esta, exactamente. Es como que esa linecita del ¿cierto? tiempo Ya nos sé, va el avanzando un rostro poquito. Está asustado este hombre. Vamos a ver Oh, qué- pues, se la van a tener Ansioso, aquí. ansioso. Pero es que Ay, mira, ya Vean mirándolo ahí eso. tan formadito, ¿verdad? Vean eso ahí, ahí están ustedes viéndolo, muéstrenle ahí. Ah, bueno, sí, eso también es la graduación del colegio. Por ahí atrás está esa niña que hay atrás se llama Sandra Cardona, donde esté Sandrita. Y esté viendo por ahí este hablé con podcast. ella. Ojalá me esté viendo Sandrita. Sandrita, gran amiga, por ahí hablo con ella de vez en cuando. Todos vivíamos enamorados de Sandrita en esa época. Todos, era una niña Tiene muy... una sonrisa. No, espectacular, Encantadora, ¿no? Sandrita. Sí. Nunca te Bonita, lo he Juan. dicho, te lo confieso, Sandrita. Saludo por ahí a Sandrita. No, y qué bueno ver pues ese paso, obviamente que no muchos jóvenes hoy en día llegan a tener ese título o culminar sus estudios. ¿Qué opinas de, sí, de ya entrando a ese punto de la educación? Miren, vean muchachos, ahí está una clave de todo, pero yo veo que los jóvenes hoy se preocupan mucho por eso y tienen el acompañamiento de los papás, hoy hay formas de muchas cosas más y siempre tienen que buscar eso, precisamente algo que nosotros peleamos y decimos, bueno, la educación como base fundamental del desarrollo del ser humano, todo bueno, toda carreta que los políticos decimos, pero sí es eso, muchachos, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ponerse en objetivos grandes, hay que crecer, sueñen, sigan soñando toda la vida y van a lograr cosas muy grandes. Bueno, vamos con la siguiente. Continuando con estas dos últimas foticos, le voy a dar paso a mi compañero a ver qué. Vean porque, esta mira, ternura, es que vean volvimos eso, a un por paso Dios. en esta foto que acaban de ver, pero ya nos tiramos obviamente ya muchísimo atrás, ¿no? Vean eso. Como dar ese brinco otra vez de nuevo en el salto. Ahí les va, A ahí ver. les va a aparecer esta fotico, vean esta ternurita, por Dios. Qué lindo, ¿verdad? Vean eso. A ver, por aquí dice Escuela San Francisco, grado 1B, año 83. No hagan No cuenta. hagan cuentas. Primero en la escuelita San Francisco, ¿sabe qué recuerdo yo mucho de mi primero en San Francisco? Yo era muy chillón, yo era muy apegado a mi papá en esa época, ¿cierto? Y fue pues el romper con ese estar muy atado a mi papá y entrar a la escuela, todo eso. Y para acabar de ajustar, yo no soy racista, por supuesto, ¿cierto? Tengo muchos amigos negros que amo porque son maravillosos. Yo llego y me encuentro a una profesora, los que me estén escuchando y han estudiado en la escuela de San Francisco me van a acordar, Huayna Bernaza de Cortés se llama. Huayna Bernaza de Cortés era una señora en ese momento un poquito gordita, negra, como la que más quiera, negra, era brava, como muchas de las profesoras en ese momento. Un saludo para la profesora Luceli, Margarita Ochoa, Gloria la de San Gabriel,
la rectora de la escuela se llamaba Fanny Alonso, la recuerdo mucho porque nos ponía unas planas muy tesas. El profesor José Ángel, por ahí me lo encuentro de cuando en cuando. Yo he querido reunir a todos esos profesores y hacer como un evento con ellos en el barrio porque sería algo muy bonito de reunir los que estudiamos con esos profesores. Pero recuerdo mucho, primero me tocó con Guaina Bernaza de Cortés y era brava, esos profesores eran muy bravos en esa época. El martirio todo niño, ve. Era Y esa profe. tenía una regla de este tamaño de madera grande, ponga la mano, era bravo en ese Ave entonces. María. Pero vamos a entrar un poquito en la foto. Yo tengo una bodito ahí en la fotico. Es que el cabello. Cuéntenos, No, pues, pero era eso es bonito, Photoshop, güey. muchachos, era bonito. ¿Para qué? Hemos desmejorado en la vida, pero el pelado se veía, era un niño bonito, bien puestecito en ese entonces, donde vivía yo. Bueno, no sé, en alguna casa de los abuelos vivía. Mi mamá me mantenía bien puestecito siempre. Mi mamá siempre tan juiciosa en la vida conmigo, me cuidaba mucho. Bueno, ustedes se preguntarán, pero bueno, qué bacano que tienen a Andrés Caro acá con nosotros, sí. Y es un gran líder que va a empezar a trabajar por Antioquia también. Y de ahí parte esta foto. Es que míreme en esto, por Dios. Antes de mostrarla, Antes de Juan, mostrarla. hagamos un énfasis a ver si Andrés se acuerda de qué se disfrazó en uno de los tantos octubres. Porque por aquí tenemos una fotico de esas que nos hicieron llegar. A mí me ha gustado. ¿Qué disfraz a mí me ha tan gustado. de nosotros? A mí me ha gustado mucho el 31 de octubre, me parece bonito, sobre todo lo hacía mucho con los niños más pelados, entonces siempre nos disfrazábamos todos y bueno, y los bailes de disfraces, eso ha cambiado mucho. Primero, ahora que hablábamos cuando uno era niño, cuando pues en la etapa de nosotros muchachos, esta pobreza tan brava en el barrio y todo eso, a nosotros nos disfrazaban mucho de indios, ¿cierto? Porque era lo más fácil. De hacer. Es que me goza. De indios, sí, de indios. De gitanas, a las niñas las disfrazaban mucho de gitanas, era fácil. Eran disfraces muy fáciles para los Caseros. papás. Ya uno tenía el ¿cierto? disfraz puesto, Era ¿verdad? sí, eso le echaban un poquito de pintura a uno y quedaba listo. Pero eran disfraces muy, pues no gastaba dinero, pues, ¿de dónde, cierto? Entonces era buscar la forma de eso. Ya uno más viejo, pues ya a los pelados les da por disfrazarse, entonces, unos disfraces más sofisticados, ¿cierto? No, yo me he disfrazado de muchas cosas en la vida, siempre me ha gustado el disfraz. Entonces vamos a entrar en esta. Vean eso. Pero ese sí fue niño. Vean este. Ese, ¿Qué disfraz más criollo? O sea, yo creo que en ninguna otra parte del mundo te disfrazan Falta- así. pero venga, ahí falta el carrielito, falta el machetico. Oiga, Yo ¿qué tuve pasó? ese machete. Tan lindo, manos, que Los empeñó. esa foto, no, yo no sé cuántos años tendría, ahí estaba muy chiquito yo cuando esa foto y yo no sé, era muy diferente, muchachos. Esa época de niñez de uno era muy diferente a lo que uno ve hoy. Era muy sana, no había tanta bulla, tanto alboroto, todo era más tranquilo, era todo como muy en respeto, muy al respeto. Pero sí, yo creo que a lo mejor yo nunca me disfracé como de campesinito, de carrielito. Sí, al menos aquí yo creo aquí en que su set. mayoría se... Sí. Sí. Tenemos al productor que sí lo hizo. El suyo no era pintadito, el suyo era real. Ah, bueno, Oiga, algo muy excelente eso. gracioso es que mientras nosotros mostramos las fotos aquí, el equipo tiene también como que las fotos por ahí las van viendo y eso es un goce. Sí, detrás de eso cámaras, se la están oiga, rotando por sí. ahí. Pero súper bueno, obviamente, conocer toda esta parte de la niñez, de la adultez, del colegio. Son historias que obviamente hicieron a este gran hombre que tenemos aquí Sí, sentado hoy, el gran ¿verdad? líder que tenemos en estos momentos aquí con nosotros. Bueno, amante a los clásicos del rock nos han dicho, ¿cierto? Mucho, me gusta Demasiado. mucho. A mí la música me gusta muchísimo, disfruto la música, yo póngame cualquier, menos el reggaetón, muchachos, el reggaetón no me gusta y no vamos a Y llegar la a lo que nos dinámica que gusta. era con reggaetón. Cierto. Y la o sea, dinámica ya- que ya teníamos no la era con podemos hacer reggaetón. entonces. Pero a mí toda la música me gusta, ¿cierto? Póngame un tango, póngame una carrilera, póngame una guasca, una popular, para bailar, un ¿qué tal, vallenato, Andrés? A uy, ver. no. No. Pero me gustan los clásicos porque brinco. Es sentadito y tú no... Brinco, pero los clásicos sí me gustan mucho, los disfruto mucho. Ah, no se mueve, que le ponga por ahí un merenguito, no de lo...
No, tampoco. Uno con media en la cabeza baila de todo. Ya después uno con baila el lo que cuatro sea. roncitos Sí, uno ya la mente a uno puede. le dice, usted es un duro No. para bailar salsa. No. Muchachos, vea, soy perverso para bailar. Ya Eso somos sí, ya dos. cuando me tomo unos traguitos, ya yo me animo. Es el ya Michael Jackson de y la yo no fiesta. tengo problema, muchachos. Yo para hacer el ridículo no tengo problema en que me gocen. Desde que yo la esté pasando bien, no tengo Eso es problema. verdad, pero uno bien tiesito para bailar, se mueve más un pescado en arena, No, weón. una No, cucaracha cuando le echan ray. Es una cosa de locos. Pero bueno, vamos a sonar unas canciones de esos clásicos bacanos del rock. Y pues aquí nuestro conocedor, amante a los clásicos, porque si usted lo viera en esos toques del clásico Herrera, este man es una cosa de locos. Ah, le no, digo. entonces esta dinámica es como pan comido. Sí, ¿Será? eso va a ser fácil Sí. para No, pero él. tengo mala memoria. Yo soy mal de mala memoria. Vamos a escuchar la Vamos primera a ver. canción. A ver. Ese es Queen, por supuesto. Queen, es de las bandas más, ¿qué digo yo? Que más admiro. Me pareció muy bonito todo el trasegar de Queen, la historia finalmente de Freddie Mercury. Es algo bonito. Hay una película que los invito a que la vean, que entenderán Película. cosas. Bueno, inmediatamente Sí, el nombre de la cosas canción. hermosas. No la recuerdo. Suénesela un poquito a ver si de pronto la coge. No la tengo en la mente. No la tengo en la mente. Pero sí le pego, al menos al artista, que Sí, es al como menos- sí, lo al menos a la importante, banda, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí le hago el puntico por eso, pero medio punto entonces. Vamos con la siguiente, a ver si se reivindica. ¿Cuál será? Esperemos a ver. Dan. Ese es Metallica. Uy, solamente con el sonido. Sí. Con el acorde de la No, guitarra. Sí. pero es que Metallica también formó de las grandes bandas. De las grandes bandas. No, y qué tema, parce, la verdad que me recuerda porque mi papá cuando hacía como trabajos en la casa ponía Metallica. Y Dense así. un punto ahí al equipo de producción que ha preparado unas canciones. Unas canciones muy sotas, buenas. un beso por ahí a esa mujer que nos está poniendo esas canciones. Oiga, y el Muy nombre. bien. The Unforgiven se llama. Muy bien, Ah, ahí nos dicen que sí. Muy Sí. bien. Ahí Bien, tiene el bien. punto. un punto ya. y medio. Vamos. Punto y medio. Vamos ahí con la vamos. siguiente. Ese es Soda Stereo. Ese es Soda Stereo. Ah, no, pero estamos aquí es con el que, ¿verdad? Es que Porque eso era. Alguien me ha dicho que la soledad. ¿Cierto? Oye, Bueno, ¿y qué tal es Andrés para cantar? A ver. Uy, no, muchachos, no me pongan en eso. Que no, yo canto mucho, me animo mucho a cantar. Cuando tengo mucho que pensar en la vida, me gusta escuchar música. Me gusta sacar, me tomo un whiskycito, sirvo un vaso con hielo y whiskycito, saco un baflecito, entonces mis niños llegan y me miran, ya va a poner esa música usted. Y me siento afuera de mi casa a escuchar musiquita. Reflexionar de la vida. Créame que esa es una terapia mía. Y, cierto, y escucho de todo. Pero este es Soda Stereo, una ah, cosa qué bueno. hermosa. Entonces, ¿qué? ¿Cuántas más canciones tenemos por ahí? A ver, dinos. ¿Una más? Una más, Una. vamos pues. Vamos a ver pues cómo nos va con esa. Vamos a ver, esperemos a ver. Ese es Bunbury. ¿Sí? Sí, Enrique Bunbury con, ¿cómo se llama? Que me va. Vea Qué pues. bueno, oiga. Eh, Buen conocedor. No, eso es una cosa loca, esa canción es... A ver, cántenos un poquito. A ¿Sabe ver. qué me recuerda esto, muchachos? Y saludo acá a Norbey Franco, gran amigo del barrio San Francisco. Entonces, no sé distinguir entre esos caricias. Bunbury Norbey Franco, hablando de San Francisco, tenía un bar en la 64A. Y siempre él tuvo un barcito que era el Rematadero, puros clásicos. El Rematadero de nosotros, la fiesta, es puro clásico, un barcito pequeño, pero siempre uno ahí encontraba toda la música que a uno le gustaba, a los que nos gustaban los clásicos. Y mucha gente de San Francisco llegó a terminar donde Norbey tomando guaro y escuchando
escuchando clasiquitos. Las buenas penas, oiga. Oiga, pero nos dicen que tienen otras dos, pero antes, qué bonito recuerdo, otro recuerdo que se le venga a la mente con esta música que estamos sonando. A ver. O con alguna de las canciones, ¿dedicó alguna de las canciones? ¿Se enamoró a alguien con algún clasiquito del rock? Cuéntanos pues. No, era normal, digamos, en la época de nosotros, eran los bailes de garaje, ¿cierto? Que uno se pegaba a bailar las baladitas con las niñas del barrio y hacían las fiestas y entonces bailaba uno las baladitas con las amigas, pero era recuerdo muy bonito. No, yo con los clásicos tengo muchos recuerdos. Vos mencionabas ahora al clásico Herrera, amigo, que nos ha acompañado en muchos eventos. Recuerdo mucho una fiesta que hicimos con muchos amigos. Ese día invité muchos amigos en una finca por acá cercana y pasamos una noche que yo creo que es inolvidable para los que estuvimos allá. Una cosa muy bonita. No, los clásicos son parte de mi vida. Qué bacán. Sí, sí. Que componen Andrés Caro. Vamos a ver si nos tienen ahí Tenemos otro. dos por ahí, dos. Sí. A ver. Vamos a ver cómo nos va entonces A con ver, él. no, pues uno difícil pues. Va bien, va al 100. Rata Blanca, ¿cierto? Sí, Ay, Rata se Blanca, María, sí, pero sí. en candela le Sí, digo. Rata Blanca. Habrá una difícil bien. por ahí. Bien, esa es una canción sota. Me recuerda mucho a mi amigo Juan Fernando Peludo. Cada canción tiene historia, tiene como un recuerdo. Sí, es que la música le trae a uno esos recuerdos de lo que uno vivió en algún momento, de que uno la escuchó con alguien, de que uno le tomó un guaro con alguien. A mí en la casa, las mujeres son mucho de eso, algunas pues, listo, para no generalizar. Pero lo ven a uno cantando una canción, entonces creen que es que uno tiene un gran recuerdo con otra mujer de eso, porque uno la canta con el corazón. Y no, muchas veces uno lo canta por recuerdos con un amigo, de una fiesta, de algún momento. Y yo sí, no sé, la música para mí es muy importante. La Un disfruto componente mucho. vital para Andrés Caro. Y vamos con la última. Con la última, a ver cómo nos va. Oiga ese clasicazo. Vilma Palma de Vampiros. Pero sí, bueno. y yo dije, no, ¿será que sí están muy difíciles? ¿Será que no? Pero de una. Oiga. No. No hay canciones que hasta hoy día se siguen escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Entre los jóvenes, un poquito difícil. Al menos, pues mi hermano es de mucha esa música. Mi hermano tiene 21 años. Un saludo para Emerson. Y sí, recordar cómo es, obviamente, porque mi mamá o mi papá ponen esos clasiquitos. Papá super amante pues, de Metallica. Entonces, escuchar esos temas también, como que me trae esos recuerdos de niño. Súper bacano. No, pero esa dinámica estuvo y salimos en bomba. Salimos de una, Yo oiga. dije, no, aquí pues nos vamos a quedar. Vamos a ver, preguntando cuáles, Sí. pero eso fue de una. Solamente era que la escuchara ya. El artista o el nombre, pero súper bien, ¿verdad? 10 de 10. Muy bien, oiga, buen conocedor para que lo inviten a esas fiestas pues de clásicos del rock Pero que inviten. Cierto, pero que inviten. Bueno, Ander, el tiempo es muy corto, ¿cierto? No, como así ya se nos acabó ese programa Ya se tan nos bacano. acabó el programa. Agradecerle primeramente a ustedes que han estado detrás, porque ya este es el último programa de Con esta este dinámica, cerramos esa gran dinámica esta gran diferente dinámica del de podcast. podcast Sonar exclusivo, donde hemos tenido acá grandes personajes, donde hemos hablado de vida, hemos contado historias, han llorado, mejor dicho. Esto sí ha habido una experiencia muy bonita y muy bacana, y gracias a ustedes que nos han acompañado por toda esta semanita fuerte y ardua que ha tenido el equipo de Sonar. Y bueno, agradecerle a Andrés por estar aquí, por aceptarnos la invitación, y por abrirse también a conocer un poco detrás de la vida de obviamente del gran líder que es, pero ya detrás de la vida de lo que es Andrés Caro, ¿cierto? Andrés, los micrófonos y las cámaras son tuyas para ese mensaje que le quieras dejar a nuestro público de Sonar. No, muchas gracias primero por esta bonita invitación, por esta bonita iniciativa, a Gallego Vélez Producciones, a los amigos que sigan luchando y trabajando por este sueño que ustedes están, yo sé, metiéndole toda la caña para sacar adelante. Yo creo que uno en la vida, y mi mensaje sería ese, no, todo en la vida para lograrlo requiere un gran esfuerzo. Nada llega por
porque no sale en un paquete de Yupi, no, todo muchachos requiere un gran esfuerzo. Pongan mucho de sí en cada una de las actividades que estén haciendo, en cada una de las actividades que estén realizando, en todos sus sueños, lo que ustedes crean y quieran, pueden hacerlo, todo se puede hacer, desde que ustedes sean disciplinados, juiciosos, desde que respeten al otro, desde que hagan amigos, nunca dejen de hacer amigos, porque en los amigos está la clave para salir adelante, no está en otra cosa. Hagan amigos, sean buenos amigos, quieran lo que hacen y seguramente todo les va a salir muy bien. Yo les agradezco en el alma esta invitación porque me sacaron un rato del espacio de presión, de tanta cosa que uno tiene en este momento, para pasar un momento muy bonito, un momento de regocijo con ustedes, de recordar cosas, de cantar. A todos ustedes gracias, y saben que en Andrés hay un amigo para lo que espero no sea la última vez que me inviten, muchachos. No, tenemos claramente muchas que no, más, sí. sí. Y pues bueno, aquí ya llegamos al final de esto. La verdad que el recorrido de esta dinámica de los podcasts exclusivos ha sido súper genial. Un gran amigo, nos quedan muchas historias en estos podcasts exclusivos. Así que no, muchas gracias a todos, a todo el equipo que anda detrás de todo esto, que hace todo esto posible, a las hermosas damiselas de las cámaras, al gran y super productor Ilmas Teso, DJ Box que está en el máster, y a todos ustedes que nos acompañaron. Ander, muchas gracias. Yo también me sentí muy feliz de estar aquí compartiendo con Ander. Saben que yo no soy presentador de este podcast, sino que es mi compañero. Así que bueno, seguiremos llevándole a ustedes más Claramente. invitados aquí. Así que muy atentos y muchas gracias. Chao, chao.